Hola chavos, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre la historia de la patología. Con este tema vamos a iniciar para que podamos comprender un poco más desde dónde empieza el estudio de la patología y su relación con la anatomía, porque es muy importante para poder comprender una enfermedad, primero comprender la anatomía. Bueno, empecemos entonces. Todo empieza, lo tenemos aquí, desde Babilonia. 1792 a.C. a 539 a.C. En este tiempo se consideraba que la causa de la enfermedad eran los espíritus malignos, una mala suerte y castigo divino. Se decía en este tiempo que todas las enfermedades que aquejaban a las personas era porque tenían espíritus malignos alrededor o porque habían sido castigados por sus dioses. En ese tiempo se encomendaban mucho a su dios Anu. Sin embargo, pues también en cierto momento creían que era un castigo por algo que habían hecho mal. Pasamos de ahí a Egipto, a la etapa de 2686 a 2181 a.C. Y en esta etapa, pues ya se creía todavía más en las maldiciones, en que alguien más te podía decir o hacer alguna maldición para que te enfermaras. Se empezó a creer en lo que hasta la fecha conocemos como el mal de ojo. Se seguía hablando sobre espíritus malignos y se decía que estos espíritus ahora no te rodeaban, sino que entraban por tu boca y solamente existía cura mágica para todas las enfermedades. Aquí no hablaban de medicina, hablaban de chamanismo, de brujería, todas las curas mágicas que se pudieran realizar para que a la persona se le salieran esos espíritus que habían ingresado por la boca. Bueno, después de eso ya en Grecia, en el año 400 a.C., los griegos pues creían que los dioses no tenían nada que ver con la enfermedad. Ellos pensaban todo lo contrario. Creían que la enfermedad pues era ocasionada por un desbalance de los humores. Y aquí entonces hablamos de Hipócrates. Hipócrates es el que propone la teoría de los humores. ¿Qué es esto? Dice que los individuos tenemos 4 líquidos básicos en el organismo: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Y entonces cree que cuando hay un desbalance de estos líquidos es cuando se enferman las personas. Esa es la aportación que dio para explicar las enfermedades. Para él ya no era un castigo divino, sino él ya se enfocaba más a la medicina y entonces crea esta teoría para explicar que cuando hay un desbalance de líquidos es cuando aparecen las enfermedades. Pero después aparece Galeno, que es uno de los médicos más sobresalientes de esta época, digo, aparte de Hipócrates. Él ya buscaba un enfoque médico más racional, más científico, buscar algo sensato a la causa de las enfermedades. Él ya no hablaba de dioses, hablaba de espíritus, ni tampoco de líquidos. Él quería algo más real. Y entonces lo que hace él es empezar a hacer autopsias. Él empieza a hacer disecciones en los cuerpos de las personas que ya fallecieron y entonces identifica 7 de los 13 pares craneales y establece las diferencias entre una vena y una arteria. Esto, además de ser una base de la anatomía, también sirve como base para empezar a comprender el porqué de algunas patologías. Y esta es la imagen que representa lo que les mencionaba, la teoría de los humores. En la parte de arriba es flema, sangre, bilis amarilla y bilis negra. Si había un desbalance, quería decir enfermedad, según Hipócrates. Bueno, después pasamos a Aristóteles en el año 300 a.C. Si ustedes han escuchado hablar de Aristóteles, bueno, sabrán que este tipo era todólogo. Fue físico, matemático, político, ético, filósofo, sociólogo, bueno, hizo de todo. Y también aportó un poco de su filosofía para poder comprender las enfermedades. Entonces, él decía que la naturaleza no hacía nada si no había un propósito. Y entonces Galeno asegura que él podía conocer los propósitos del organismo. Como empieza a estudiar a los cadáveres, él cree que puede comprender el propósito del organismo, el porqué de su funcionamiento, el porqué de sus alteraciones, basándose en lo que Aristóteles había dicho. De ahí pasamos a Mondino di Lucci, que es en 1316.
Él es el primero que publica un libro de anatomía. A partir de aquí se empieza a impulsar el estudio de las patologías, se empieza a tener más interés por diseccionar cuerpos para poder ver qué es lo que había mal, qué alteración había en ese cuerpo, por qué de la muerte y así comprender las patologías. Entonces, pues como nos dice aquí, relacionar las autopsias con la disección de cadáveres para comprender las enfermedades. De ahí ya pasamos al año 1440 a 1502 y aquí surge un personaje que se llama Antonio Benivieni. Él crea un libro que se llama De las causas ocultas y admirables de las enfermedades y sus curaciones. Aquí ya sí hay bases anatómicas, pero entonces él ya empieza a investigar todo lo que no se conocía hasta ese momento de la etiología o de las causas de las enfermedades. Y en este libro contiene 15 protocolos de autopsias distintos, 15 maneras distintas de diseccionar un cuerpo para poder comprender qué era lo que había sucedido y por qué la muerte. Después, tenemos otro personaje que también fue un todólogo. Estamos justo en la etapa del Renacimiento. En esta etapa, pues no eran precisamente los médicos los que se interesaban en la anatomía, sino eran los pintores, fueron los que más aportaron. Y entonces vamos a hablar de Da Vinci. Este personaje, fue biólogo, ingeniero, pintor, hizo de todo también. Y él lo que hace es estudiar la anatomía de muchos animales. Él disecó vacas, pájaros, osos, monos, ranas, para poder encontrarle una similitud con el ser humano. Como en ese tiempo el tiempo del Renacimiento, era muy penado profanar un cadáver, porque pues se creía que todo estaba enfocado a la religión. A Da Vinci le ofrecen la oportunidad de poder ir a una granja a realizar todos sus estudios de anatomía. Y es entonces en esta granja donde él empieza a diseccionar a los animales para poder ver qué similitud tenían con el ser humano. Y se da cuenta entonces que los monos tenían mucha similitud, pero que también los cerdos tienen los órganos en tamaño y morfología muy parecidos a los humanos. Después de él, pues ya hablamos de otro personaje que es Andrés Bersalio. Él es uno de los impulsores más importantes de la anatomía. Él pues rompe con la tradición de no profanar un cadáver. Él se revela y decide empezar a hacer sus propias disecciones. Él no necesitaba ayuda de médicos, él solo empezó a investigar y entonces se da cuenta que pues todos los datos anatómicos de Galeno no estaban basados precisamente en humanos, sino que estaban basados en animales. ¿Por qué? Porque Galeno no quiso diseccionar humanos porque creía que pues la semejanza de los monos le iba a ayudar. Entonces, sí, hay mucha similitud entre monos y humanos, pero pues hubo muchos errores. Además que desde que Galeno estableció las bases de la anatomía, no hubo mucho avance ni en anatomía ni en patología. No hubo mucho avance. Fueron muchos años en los que se creyó siempre lo mismo, pero aparece Andrés Bersalio y él empieza a revolucionar todo y a brindar aportes reales de la anatomía. Como les digo, él rompe el esquema de no profanar un cuerpo, él lo empieza a hacer sin autorización de nadie, empieza a profanar cadáveres, a diseccionarlos para poder comprender qué es lo que pasaba realmente y cómo estaba estructurado realmente un cuerpo. Ya no imaginarse que se parecía a un mono, sino realmente cómo estaba estructurado. Ya después de él, para 1620, aparece Théophile Bonnet. Bonnet, pues él empieza a recopilar muchos tomos, muchos códigos, muchos escritos, donde él empieza a estudiar todos los casos clínicos. Son 3 tomos donde tiene 3000 casos clínicos, cada uno con su autopsia, y entonces empieza a comparar, como eran 469 autores distintos, empieza a comparar los estudios de cada uno para poder llegar a conclusiones sobre las patologías. Ya después,
finales de 1600 y la segunda mitad de 1700 aparece Giovanni Battista Morgagni. Este personaje pues introduce la idea anatómica a la práctica médica y empieza a ver ya no las autopsias como parte de un estudio científico o como parte de ensayos anatómicos, sino como una práctica médica. Y a él decide que llamar a Virchow como padre de la patología moderna. Bueno, después aparece Robert Hooke. Este personaje es el que descubrió las células. Con una laminilla de un corcho, lo puso al microscopio y observó la célula y fue el primero en describir las células. Después, bueno, aparecen otros personajes. Aquí vamos a hablar de Anton von Leeuwenhoek. Él es muy importante porque él es el que revoluciona esta idea del microscopio, crea un microscopio más moderno. Entonces, él empieza a observar ya microorganismos, no precisamente células, sino bacterias, virus, protozoos, espermatozoides. Y entonces, pues él ya empieza a ver que hay microorganismos. Él decía que eran pequeños pequeños animáculos que se encontraban dentro del cuerpo y que estos podían producir enfermedades. Ya después de él, pues aparece Bichat. Javier Bichat es uno de los fundadores de la patología moderna. Él dice que los órganos están compuestos por tejidos y él divide la anatomía en dos partes: las alteraciones comunes de cualquier sistema y las enfermedades peculiares en los distintos órganos. Entonces, la patología general pues era una alteración común que se podía presentar en cualquier sistema, pero la patología especial pues eran enfermedades peculiares que abarcaban un órgano en específico, ya no un sistema, sino un órgano en específico. Pero a él también se le considera el padre de la histología moderna. ¿Qué es la histología? La ciencia que se encarga del estudio de los tejidos. Virchow, este personaje, pues ya les dije, padre de la patología moderna, él refutó totalmente la creencia de los humores. Él ya no acepta esta creencia. Digo, hasta la fecha se sigue utilizando, pero ya se utiliza más para temas psicológicos. Pero en cuanto a patología, totalmente la rechaza. Y entonces él crea la teoría celular. Él explica que las enfermedades en órganos y en los tejidos pues surgen a raíz de alteraciones en la célula. Él explica que las enfermedades no aparecen en un tejido, no aparecen en un aparato. Primero van a aparecer en la célula y al modificar la célula, entonces se van a hacer presentes en tejidos, en órganos, en aparatos y en sistemas. Y después de él aparece Ernest Ruska y Max Nall. Ellos postulan que los microscopios pues necesitan luz más visible, que pueden proveer imágenes más detalladas, y entonces empiezan a explotar más los microscopios y son los primeros en crear el microscopio electrónico, que fue el que permitió ver más detalladamente las células. Anteriormente, bueno, cuando se descubre la célula, pues sí se podía distinguir, pero no al 100%. Con el microscopio electrónico pudieron conocer todos los organelos de la célula, darles un nombre y conocer su funcionamiento. Bueno, chicos, pues esto es todo entonces en cuanto a la historia de las patologías. Vamos a pasar ahorita a su siguiente video, donde vamos a hablar sobre los conceptos básicos de la materia y también sobre la historia natural de la enfermedad.